Bueno, mujeres afganas, estamos desde que se conoció la noticia del regreso de los talibanes o del talibán, según como se le diga, al poder en ese país que Estados Unidos había invadido durante 20 años. Una de las excusas había sido, siempre dan esas excusas, su preocupación por el sufrimiento de las mujeres. Bueno, a Estados Unidos uno nunca le cree del todo, por supuesto, ¿no? Pero también es cierto que todos habíamos asistido en aquella época, en el apogeo del régimen talibán, a una regresión enorme, porque aún siendo antes de los talibanes, históricamente, en los países musulmanes hay patriarcados fuertes. Cuanto más confesionales sean esos gobiernos, muchas cosas se endurecen. Los talibanes llevaron al sumum, al clímax, la sharia, que no es una interpretación de la ley islámica que hacen ellos, digamos. De ninguna manera hay que pensar que en todos los países musulmanes las mujeres, por ejemplo, no pueden estudiar. Parece que ya ayer mismo se les había prohibido la entrada a la escuela. Solo pueden estudiar religión, pero no pueden estudiar ninguna otra cosa. Y recordamos también que se les tenía durante todo el régimen pasado prohibido salir a la calle sin la compañía de un varón, sea su marido, su hermano o su padre, pero no es aceptado que las mujeres circulen solas por la calle, ni siquiera al médico, tienen que ir acompañadas por un varón. Empezaron a aparecer en las redes algunos nombres de mujeres afganas que habían permanecido invisibilizados, de poetas o de feministas, como el que yo traigo hoy, de Anaïta Ratepzad, que fue quizá la mujer que en feminismo llegó más lejos porque llegó a primera ministra, con lo cual hizo una carrera política muy fuerte. Pero lo que quiero decir antes de entrar en la vida, bueno, en los grandes trazos de la vida de Anaïta, me voy a ahorrar el apellido, es que efectivamente cuando uno, porque acá hay una cuestión de relativismo cultural también, es innegable que las restricciones a la libertad de las mujeres en regímenes como el talibán son prácticamente delitos de lesa humanidad, porque porque a todo lo que yo dije sumémosle la burka completa, es decir, no pueden mostrar ni siquiera los ojos. Ahí hay realmente una mirada fetichista sobre el cuerpo de las mujeres, que uno, digamos, freudianamente diría, todos estos tipos tienen la mente podrida, porque miran a los ojos a una mujer y ya sienten que eso es algo sexy, cuando en realidad no pueden asexuar de ninguna manera el cuerpo de las mujeres. Pero por una cuestión que se fue desarrollando a lo largo de todos estos 20 años, y tampoco vayamos a creer que durante los 20 años de intervención norteamericana en Afganistán disminuyó la violencia contra las mujeres. Se occidentalizó, por supuesto, bastante la vida de las mujeres, pero, por ejemplo, un dato al pasar, en 2016, que es un dato que recién me estaba fijando a ver si encontraba un dato puntual, 2016 hubo casi 6.000 femicidios, es decir, la violencia no continuó bajo esa forma, que también hay que tener cuidado, y esto no les quita un ápice de crueldad a los talibanes, pero hay que tener cuidado de creer que esa violencia es una forma de violencia más violenta que otras que estamos acostumbrados a ver en nuestras sociedades, o que esos casi 6.000 femicidios que ocurrieron solamente en el año 2016. Son diferentes formas de violencia, y el patriarcado ya sabemos que se expresa en todas las sociedades y de manera distinta, pero en el fondo
busca lo mismo. Amaita Ratsemsa fue posiblemente la feminista histórica más afgana, más conocida. Fue, dijimos recién, la primera mujer. Primero fue vicepresidenta de un gobierno afgano, que fue el inmediatamente anterior a que a Estados Unidos se le ocurriera crear una fuerza de choque para interrumpir un proceso de vínculo muy estrecho entre los socialistas afganos laicos y el gobierno de la Unión Soviética en su momento. Ayer yo veía una entrevista a Hillary Clinton donde ella decía abiertamente que el estado de cosas en Afganistán, con los vínculos que tenía ya el gobierno con la Unión Soviética, y sí, los había obligado a irse a Pakistán para crear a los mujahidines, de los que después todos recordamos aquella película de Stallone luchando junto con los talibanes. Fueron, por supuesto, como Al-Qaeda, fueron todos los monstruos contra los que ha luchado Estados Unidos. Son monstruos que han inventado ellos mismos porque necesitan mantener vivo el complejo militar industrial. Y no había, la verdad, ningún motivo. No vamos a pensar que intervinieron en Afganistán por las mujeres. No había ningún motivo concreto más allá de esto que estoy diciendo, geopolítico. Más que un motivo geopolítico para aquella ocupación, aquella intervención en realidad. Volviendo a Anaíta, ella, de acuerdo a su cultura, y por qué, y meto un paréntesis pequeño, yo decía lo del relativismo cultural porque si bien es innegable que hay una violencia objetiva que se puede ver y que se debe combatir, estamos muy lejos ahora de los feminismos de hace 20 años, donde las mujeres blancas y europeas eran el modelo de cómo debe ser la vida de una mujer libre. Cada cultura seguramente van a florecer nuevamente los feminismos afganos, y serán las mujeres afganas a las que uno acompañará. Yo siempre recuerdo una campaña que hubo justo antes de que Estados Unidos arribara, que era una rosa por Kabul, y que contribuyó bastante a generar el visto bueno y el beneplácito del mundo de Estados Unidos yendo a llevar la libertad a Kabul. Que las mujeres afganas estaban siendo aplastadas por el patriarcado talibán es completamente real, pero ayudemos a las afganas a que se liberen y a ver qué es lo que ellas quieren de su vida. No pensemos que la solución va a llegar de Finlandia ni de una ONG europea ni norteamericana, ¿no? Esta mujer, Anaíta, se casó a los 15 años con un cirujano bastante mayor que ella, con el que tuvo 2 hijos, y primero estudió lo que correspondía estudiar en aquella cultura patriarcal, que era enfermería. Pero poco después se integró al movimiento demócrata y se hizo feminista. Esto sucedía, ella nació en 1931 y falleció en 2014. O sea que esto sucedía alrededor de la década del 50. Estamos hablando de un feminismo de la segunda ola, es decir, muy a tono con el resto del mundo. Las afganas están muy lejos de ser esas mujeres que uno ve atrás de la burka y que no entienden, no saben nada del mundo. Tienen sus propias herramientas para pelear. Hay que ayudarlas a pelear. Si es que los talibanes vuelven con las mismas restricciones tan aberrantes. Todavía no lo sabemos eso. Anaíta, en 1957, y esto es un hito en el feminismo afgano, siendo enfermera, organizó una movida muy importante que se llamó la Movida contra el Velo, 1957. Yo no había nacido, imagínate, el tiempo que hace. Y fue la primera vez
que enfermeras afganas atendieron a los pacientes a cara descubierta, porque hasta ese momento estaba prohibido que las enfermeras atendieran a los pacientes a cara descubierta. Ese activismo tampoco le costó gratis, fue inmediatamente estigmatizada. Ahí ya había una puja política que se ha dado en todos estos países entre los partidos confesionales y los partidos confesionales, que suelen ser extremadamente patriarcales también, y los partidos que intentan una democratización, una liberalización de las costumbres, pero que siempre pasan por una etapa en la que son acusados de vender el país a el enemigo, a Estados Unidos, básicamente. Bueno, no fue eso exactamente lo que sucedió en Afganistán, porque atrás estaba la Unión Soviética en aquel momento, y Anaíta, primero en el 62, fue la fundadora de la Organización Democrática para la Mujer Afgana, que todavía existe, es la ODMA, y 2 años después, en 1964, se sanciona la Constitución ya con el Partido Democrático Afgano de tendencia socialista, con vínculos con la Unión Soviética, muy lejos de Hillary Clinton, era otra historia. La Constitución afgana declaró la igualdad de varones y mujeres mucho antes que muchas otras constituciones en el mundo. Es decir, que tenían una avanzada en aquella época con esa ubicación geopolítica que Estados Unidos vino a destrozar. Bueno, primero cayó la Unión Soviética, pero después aprovecharon e hicieron pelota todo lo que había, toda la construcción de libertades de la que se habían ocupado los y las afganas por su cuenta, como debe ser. El Partido Democrático Popular de Afganistán llegó al poder en 1978, y esa fue una fecha clave porque comenzó un régimen, como venía diciendo, muy cercano a la Unión Soviética, muy liberal en términos de derechos de género. Ahora les decimos de género, en el 78 no se hablaba de género, pero les concedía a las mujeres de Afganistán, que venían soportando un patriarcado duro porque, a diferencia de los patriarcados occidentales, que suelen ponernos a las mujeres muchas restricciones en relación a lo que podemos ser, a lo que podemos aspirar, a lo que podemos... Ahora por ahí yo digo esto y suena extemporáneo, pero cuando uno era joven, y más o menos es de la época de la que estamos hablando, o un poco después, había mucho techo de cristal en todos los ámbitos. Este Partido Democrático Popular de Afganistán tenía la impronta tenía una impronta feminista. Tenía una impronta feminista en relación a las mujeres, a tal punto que, les dio sufragio, mucho antes, ¿no? Abogando por la Constitución. Este momento de Afganistán, que posiblemente haya sido uno de los momentos más progresistas, donde las mujeres tuvieron más expectativas, donde ya una mujer no solo podía estudiar, sino que no tenía que resignarse a estudiar enfermería. Anaíta ya era médica, y era una médica de las más reconocidas de todo el país. Es decir, se había avanzado enormemente en lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres. Bueno, así como hablamos de las mujeres, podríamos hablar de muchas otras variantes o variables de la sociedad afgana
que estaban floreciendo. Y eso fue lo que interrumpió Estados Unidos cuando decidió armar de la nada un enemigo para poder tener vía libre para ir a la guerra. No es la primera vez que lo escuchamos, es una práctica a la que el Departamento de Estado acostumbra. Cuando no tiene un motivo lo inventa, y eso que inventó en Pakistán y que después se trasladó a Afganistán y que después vimos mujeres apaleadas apedreadas por adulterio, lapidaciones de mujeres, la restricción de todas las libertades individuales de todas las mujeres, la imposibilidad de aprender a leer y escribir, bueno, cosas realmente aberrantes y directamente delictivas, porque no hay ninguna cultura que pueda sostenerse sobre esos pilares, y la prueba está en que hubo parte de esa cultura, que eran las mujeres, que siempre somos la mitad o más de la mitad de todas las poblaciones que existen, habían reaccionado, tenían sus corrientes feministas, habían evolucionado, habían conseguido el sufragio universal. Es decir, todo eso creo que hay que estar atentas, me parece, para ayudar, para apuntalar y para respaldar lo que las mujeres afganas tienen memoria, tienen historia, tienen hitos, tienen referentes, hay nombres de mujeres que van a ser rescatados. Nosotros lo que tenemos que hacer es acompañar, pero no decirles cómo son las cosas.